En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todo estaba en caos, sin forma ni vida, y la oscuridad cubría las profundidades. Pero sobre las aguas se movía el Espíritu de Dios, como una presencia viva, lista para transformar la nada. Entonces Dios habló, «Que haya luz». y la luz apareció, llenando el vacío con su claridad. Dios vio que era buena, y así separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Este fue el inicio de todo, el primer día. Luego, Dios dijo, «Que haya un espacio que separe las aguas de abajo de las de arriba». Así, creó la expansión, un firmamento que llamó cielos. Y así terminó el segundo día. Más adelante, Dios ordenó, «Que las aguas bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco». Lo seco recibió el nombre de tierra, y las aguas reunidas, mares. Dios observó todo y vio que era bueno. Después, ordenó a la tierra producir vida, hierbas verdes, semillas y árboles frutales que reprodujeran su especie. Y la tierra respondió, brotando con vida. Fue el tercer día. Dios continuó su obra diciendo, «Que haya luces en el cielo para separar el día de la noche y marcar los tiempos, días y años». Así creó el sol para iluminar el día, la luna para la noche y las estrellas para adornar el firmamento. Dios las colocó en el cielo y vio que era bueno. Este fue el cuarto día. Dios habló de nuevo, «Que las aguas produzcan vida en abundancia y que las aves vuelen por los cielos». Surgieron criaturas del agua y aves que llenaron el aire con su canto. Dios los bendijo, diciéndoles que se multiplicaran y llenaran los mares y la tierra. Fue el quinto día. Luego Dios dijo, «Que la tierra produzca seres vivientes, animales grandes y pequeños, bestias y reptiles, cada uno según su especie». Y así fue. Todo lo que habitaba en la tierra cobró vida. Dios vio que era bueno. Entonces vino el momento culminante. Dios dijo, «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que gobierne sobre los peces, las aves, los animales y toda la tierra». Dios creó al hombre y a la mujer, y les dio su bendición. «Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Les doy todas las plantas y árboles para alimento, y lo mismo para los animales». Dios miró todo lo que había creado, y lo declaró bueno en gran manera. Así culminó el sexto día, y con él el esplendor de la creación. Cuando los cielos y la tierra estuvieron terminados, junto con todo lo que los llenaba, Dios concluyó su obra en el séptimo día. En ese día, descansó de toda la creación. Bendijo este día y lo hizo santo, porque en él reposó después de haber formado todo cuanto existe. En los inicios de los cielos y la tierra, cuando Dios los creó, aún no había plantas ni hierbas creciendo, pues no había llovido ni hombre que cultivara la tierra. Un vapor surgía del suelo y regaba toda su superficie. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Dios plantó un huerto en Edén, hacia el oriente, y colocó allí al hombre que había creado. En este huerto hizo crecer toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. En medio del huerto estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el huerto y se dividía en 4 brazos. El Pisón, que rodeaba la tierra de Havila, rica en oro y piedras preciosas. El Gihón, que rodeaba la tierra de Cus. El Jedequel, que fluía hacia el oriente de Asiria. Y el Éufrates. Dios puso al hombre en el huerto de Edén con un propósito, que lo cuidara y lo trabajara. Le dio una instrucción clara. Podía comer de cualquier árbol del huerto,
excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacía, moriría. Luego, Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré para él una ayuda adecuada. Así formó de la tierra a todas las bestias del campo y a las aves del cielo, llevándolas ante el hombre para que les diera nombre. El hombre, que llamó Adán, nombró a cada criatura, pero no encontró entre ellas una compañía adecuada. Entonces, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. De esta costilla, Dios formó a la mujer y la llevó ante Adán. Al verla, él dijo: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y juntos serán una sola carne. Adán y su mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, pues vivían en perfecta armonía. Un día, en el huerto de Edén, la serpiente, la más astuta de todas las criaturas que Dios había creado, se acercó a la mujer. Le dijo: ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de cualquier árbol del huerto? La mujer respondió: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo que no comamos de él ni lo toquemos, porque si lo hacemos, moriremos. La serpiente replicó: No morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer miró el árbol y vio que su fruto era atractivo, bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto, comió y también le dio a su marido, quien comió junto con ella. En ese momento, los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando llegó el fresco de la tarde, escucharon la voz de Dios mientras se paseaba por el huerto. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles. Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? El hombre respondió: Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, así que me escondí. Dios preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te ordené no comer? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y comí. Dios se dirigió a la mujer. ¿Qué has hecho? La mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Dios habló entonces a la serpiente: Por lo que has hecho, serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus descendientes y los de ella. Ellos te aplastarán la cabeza, y tú herirás su talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en el embarazo. Con dolor darás a luz. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado a tu mujer y comido del árbol que te prohibí, la tierra será maldita por tu causa. Con trabajo y sufrimiento obtendrás de ella tu alimento todos los días de tu vida. Espinas y cardos crecerán, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, porque sería la madre de todos los vivientes. Dios, en su misericordia, hizo para ambos túnicas de pieles y los vistió. Entonces dijo: El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora no debe tomar también del árbol de la vida y vivir para siempre. Así, Dios expulsó al hombre del huerto de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido tomado. Colocó querubines al oriente del huerto y una espada encendida
que giraba en todas direcciones para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva, unidos en su vida fuera del Edén, dieron a luz a su primer hijo, a quien llamaron Caín. Al nacer, Eva expresó: Por la voluntad de Dios he adquirido un varón. Más tarde, nació su segundo hijo, Abel. Caín trabajó la tierra como labrador, mientras que Abel se dedicó a pastorear ovejas. Con el tiempo, ambos trajeron ofrendas a Dios. Caín presentó frutos de su labor en la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no mostró el mismo favor hacia la de Caín. Esto llenó a Caín de ira, y su rostro reflejaba su frustración. Dios le habló: ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado acecha a tu puerta, deseando dominarte. Sin embargo, tú puedes enseñorearte de él. Un día, Caín habló con Abel y lo llevó al campo. Allí, en un acto de furia, Caín atacó a su hermano y lo mató. Dios buscó a Caín y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dios replicó: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora estás maldito. La tierra que recibió la sangre de tu hermano no te dará su fuerza. Serás un errante y extranjero en el mundo. Caín, lleno de desesperación, dijo: Mi castigo es demasiado para soportarlo. Me has desterrado de la tierra y de tu presencia. Seré un vagabundo y cualquiera que me encuentre intentará matarme. Dios, mostrando misericordia, declaró: Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces más. Y colocó una señal en él para protegerlo de quien intentara hacerle daño. Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este de Edén. Allí tuvo un hijo, Enoc, y construyó una ciudad que llevó el nombre de su hijo. La descendencia de Caín continuó creciendo. Enoc engendró a Irad, quien fue padre de Meujael, y este a Metusael, quien a su vez engendró a Lamec. Lamec tomó 2 esposas, Ada y Zila. Ada tuvo un hijo llamado Jabal, antecesor de los que viven en tiendas y crían ganado, y su hermano Jubal, quien fue el primer músico. Zila tuvo a Tubal Caín, un maestro en el trabajo de metales, y también a una hija llamada Naama. Lamec, en un acto de orgullo, proclamó a sus esposas: Ada y Zila, escuchen. He matado a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, yo lo seré 70 veces 7. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, al cual Eva reconoció como un reemplazo, dado por Dios por su hijo Abel. Set tuvo un hijo llamado Enós, y durante ese tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. En el relato de las generaciones de Adán, se destaca la forma en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra fueron creados, bendecidos y llamados Adán en el día de su creación. Adán vivió 130 años antes de engendrar a Set, un hijo que llevaba su semejanza. Luego de este nacimiento, Adán vivió 800 años más, teniendo otros hijos e hijas, y alcanzó una edad total de 930 años antes de morir. Set, el hijo de Adán, vivió 105 años antes de tener a Enós. Después, vivió 807 años adicionales y también tuvo hijos e hijas, alcanzando una vida de 912 años. Enós, hijo de Set, vivió 90 años antes de engendrar a Cainán. Luego vivió 815 años más, con hijos e hijas, llegando a los 905 años de vida. Cainán, descendiente de Enós, tuvo a Mahalalel a los 70 años. Vivió otros 840 años, tuvo más descendencia y murió a los 910 años. Mahalalel
a los 65 años, fue padre de Jared. Después de ello, vivió 830 años más, tuvo hijos e hijas y alcanzó los 895 años antes de morir. Jared vivió 162 años antes de engendrar a Enoc. Luego vivió 800 años adicionales, tuvo más descendencia y murió a los 962 años. Enoc, conocido por su cercanía a Dios, fue padre de Matusalén a los 65 años. Durante 300 años más, caminó fielmente con Dios, tuvo hijos e hijas, y luego desapareció, ya que Dios se lo llevó. Su vida total fue de 365 años. Matusalén, hijo de Enoc, engendró a Lamec a los 187 años. Vivió otros 782 años, tuvo más descendencia y alcanzó los 969 años, siendo el hombre más longevo registrado. Lamec, a los 182 años, tuvo un hijo al que llamó Noé, diciendo: «Este nos aliviará del trabajo y la dureza de la tierra que Dios maldijo». Lamec vivió 595 años adicionales, con más hijos e hijas, y murió a los 777 años. Finalmente, Noé, a los 500 años, fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes formarían parte de la siguiente etapa en la historia de la humanidad. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse y las familias crecieron, nacieron hijas entre los hombres. Los hijos de Dios, cautivados por la belleza de estas mujeres, tomaron esposas de entre ellas según su elección. Ante esto, Dios expresó su decisión de limitar la vida del hombre a 120 años, pues la humanidad, siendo carne, no podría seguir bajo la influencia de su espíritu indefinidamente. En esos días, y también después, existían gigantes en la tierra. Estos nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se les conocía como valientes y héroes de renombre en la antigüedad. Sin embargo, Dios observó que la maldad se había extendido por toda la tierra y que cada pensamiento y deseo del corazón humano era continuamente inclinado hacia el mal. Esto causó un profundo dolor en el corazón de Dios, quien llegó a arrepentirse de haber creado al hombre sobre la tierra. Dios declaró su intención de destruir todo lo que había creado, desde el hombre hasta los animales, las aves y los reptiles, como una respuesta al nivel de corrupción y maldad que dominaba el mundo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Noé encontró gracia a los ojos de Dios. En el próximo video hablaremos sobre Noé, el arca y el diluvio universal. Suscríbete para no perdértelo.